En 1884 se encarga al ingeniero Juan de León y Castillo el proyecto de construcción de un faro en el extremo sur de Gran Canaria. El ingeniero escoge una zona rocosa junto al mar, contigua al campo de dunas de Maspalomas, y diseña para el faro un complejo que incluye muelle, albergue, casa y torre. Las obras comienzan en el muelle. Se construyen 2 muros exteriores en mampostería hidráulica, técnica que combina piedra con un mortero impermeable. El interior se rellena de piedras menores ligadas con cal y se cubre con hormigón y adoquines. En los planos de León y Castillo se muestra cómo el muelle conecta con una explanada cuyos cimientos son similares. Se aloja en su interior un aljibe con bóveda de cañón para dotar de agua potable al faro que se construirá en el centro de la explanada. La torre pesará 3.300 toneladas, equivalentes a amontonar 600 elefantes adultos. Para sostenerla, se fabrica un cimiento de hormigón hidráulico que se adentra hasta 16 metros en el terreno. En paralelo, se levanta un albergue para alojar a los trabajadores fuera de la explanada y se acondicionan talleres para trabajar la piedra. Este recurso se obtiene de las canteras cercanas. El cabuquero, maestro en fragmentar la roca para obtener bloques grandes, colabora con el repartidor, quien se especializa en reducirlos a tamaños más manejables. Las rocas se trasladan hasta la obra, donde el entallador mide y da forma a los sillares. El bloque pasa luego a manos del labrante, que da el acabado final. La talla de la piedra desgasta rápidamente las herramientas, por lo que es imprescindible tener una herrería a pie de obra. El herrero coloca la punta de la herramienta en la fragua hasta conseguir que el hierro tome un color anaranjado. Entonces la lleva al yunque. A golpe de martillo estira y da forma al metal. Finalmente se templa en agua, aumentando su dureza. La casa del faro, de 2 pisos, y la torre, de 56 metros, forman un único edificio. La casa tiene planta rectangular, un patio central con galería y estancias a su alrededor. Sus muros se levantan con mampostería de piedra y mortero común, utilizando sillares para esquinas, remates, puertas y ventanas. A medida que se eleva el edificio, se hace necesaria la construcción de andamios de madera que se apoyan en huecos dentro de la mampostería. Cuando dejan de ser necesarios, se rellenan y con cemento se tapa toda la mampostería, dejando una superficie lisa que se pintará de blanco. Para suelos y techos se utilizan vigas y tablas de pino ateado. El pino ateado es el núcleo del tronco. Su madera resiste la humedad y las inclemencias del tiempo. Los tablones llegan en barcazas. El carpintero mide y corta cada pieza, con la garlopa le da el acabado y la deja lista para su colocación. El trabajo de carpintería se completa con la construcción, en la misma madera, de puertas, ventanas y muebles, todos ellos diseñados por el propio León y Castillo. La torre es una edificación circular que consta de un cilindro hueco o alma en su centro, una escalera helicoidal que sube a su alrededor y un muro exterior. Está formada por 3 cuerpos. El inferior es un cilindro con muros exteriores que superan los 2 metros de ancho, cuya altura coincide con la de la casa. El central es un cono truncado de 44 metros con muros exteriores que reducen paulatinamente su grosor. Está rematado por una bóveda semiesférica que aloja la estancia de los torreros. Una escalera de caracol atraviesa la bóveda y da acceso al cuerpo superior, que aloja la cámara de iluminación de 2 metros de altura y muros de 40 centímetros de grosor. La torre está construida íntegramente en sillería, es decir, con piedra labrada. Una polea eleva los sillares. Estos se asientan sobre una delgada capa de mortero, se alinean con un mazo de madera y los labrantes dan entonces el acabado final. A medida que la obra avanza, los andamios se desmontan y vuelven a colocarse a mayor altura hasta completar la torre. En su cúspide se instala la linterna, una cúpula de cristal y hierro que contiene la lámpara. El faro de Maspalomas comienza a funcionar en febrero de 1890. Su haz de luz ha servido desde entonces como referencia para todos los navegantes que se acercan a nuestras costas.